El día de hoy vamos a estudiar que la Biblia nos presenta que existen dos tipos de espíritus. Está el espíritu, dice acá, de Dios y el espíritu de la carne. ¿Cuántos tenemos? Dos. Está el espíritu de Dios y está el espíritu de la carne. Ahora, es interesante cómo el Señor lo presenta. Dice Gálatas, el capítulo 5, versículo 18, porque los malos deseos, ¿cuáles son cómo se le llama al espíritu de la carne? Los malos, ¿qué? Ahora, esta semana tuvimos algún mal deseo. Espero que no. En realidad, nosotros, nuestra naturaleza es que somos malos, ¿verdad? Pero el espíritu, el apóstol Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que yo no quiero hacer, decía él, eso hago. Muchas veces no queremos enojarnos, pero terminamos enojados. No queremos estar iracundos, pero terminamos siendo iracundos. No queremos gritar y terminamos gritando. Son los malos que deseos. Y dice aquí que estos malos deseos están en contra del Espíritu de Dios. Es decir, que el Espíritu de Dios y los malos deseos están siempre en una constante lucha. Ahora, todo depende de nosotros que queremos fortalecer más. Cuando la gente dice, no, a mí, la gente sabe que yo soy así temperamental. Si me quiere saludar así, bien, y si no, a mí no me importa. Aquí dice claramente, para que no haga lo que se les antoja. Es decir, que agradecemos al Espíritu de Santo porque no permite que los deseos vayan hasta donde, hasta donde quieran. Ahora, ¿quieren ustedes, vamos a ver rápidamente, quieren ustedes conocer cuáles son las características del espíritu de la carne? ¿Y cuál es la principal? ¿Quieren saber cuál es? La que gobierna todo. Primero viene ese sentir, y luego de ese sentir se desprende una cantidad que dijo, Señor, líbranos. ¿Cuál es el número uno, deseo de la carne, número uno que está en contra de todo? ¿Cuál creen ustedes que es? La blasfemia, ¿hay otro? El egoísmo, ¿hay otro? Adulterio, arrogancia, fornicación. ¿Serán que esos son los deseos de la carne? Pero hay uno que despierta todo. En el cielo empezó ese sentir. Y aquí en la tierra Jesús fue entregado por ese sentir. ¿Mm? Vamos a leerlo, ¿listo? Vamos a leerlo en la Biblia. La Biblia dice así. Bueno, les voy a presentar el contexto. Mateo 27, ustedes leen que Jesús fue presentado ante Pilato. ¿Recuerdan esa escena? Jesús fue presentado ante Pilato. ¿Quién lo presentó? ¿Quién lo llevó allí? El pueblo, los fariseos, los judíos. Tenían en aquel entonces, cuando Jesús fue presentado ante Pilato, un preso muy famoso que se llamaba, ¿ustedes recuerdan ese episodio? Estaba Jesús y también estaba ¿quién? Barrabás. ¿Y Barrabás era bueno o era malo? Muy malo, muy bien. Estando ellos reunidos, Pilato dijo, ¿a cuál quiere que suelte? Está aquí Pilato, está aquí Barrabás y allá está el Señor Jesús. Pilato dijo, bueno, todo el mundo sabe que Barrabás es es muy malo. Entonces, él quería de alguna manera liberar a Jesús y puso estos dos escenarios. Es como que yo pongo aquí un tigre y pongo un burro. Y yo les pregunto a ustedes, quién cree ustedes que va a ganar la pelea? O sea, es algo lógico. Te presento aquí a Barrabás, que es bien malo, tiene fama, y el otro que es un inocente. Es decir, por lógica, Pilato dijo, ¿van a pedir a quién?
a Jesús, por lógica. Estando ellos allí, Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Ustedes eligen. Y escuchen acá bien el sentimiento que es capaz de hacer lo que ustedes no tienen ni la más mínima idea. ¿Qué dice ahí? Porque sabía que por envidia, wow, ¿por qué entregaron a Jesús ante Pilato para que lo condenara? Ahí no dice porque hizo milagros, porque sanó gente, porque resucitó muertos. ¿Por qué lo entregaron? Dice ahí, por la envidia. Oye, qué cosa tan terrible es la envidia. Y lo más triste, mis hermanos queridos, lo más triste es que es un sentir que está en el ADN de cada uno de nosotros. Nacemos con eso. Cuando el pecado se introdujo en el mundo, se introdujo la envidia. Y es contra eso que cada día, entonces alguien dice, es que no es lo mismo sentirla que despertarla. Exacto, es decir, yo no quiero sentirla, pero quiero despertarla, que ustedes sientan envidia para conmigo. ¿Es eso? No. Tenemos ese filtro, no es lo mismo sentirla que despertarla. Yo quiero mejor despertarla. ¿Ustedes creen que las dos es buena? ¿Es bueno despertarla? No. Pero ¿por qué no despertarla? Porque es un león dormido en nosotros. Observen aquí, la envidia, según la Biblia, Mateo capítulo 27, versículo 16 al 17, dice que por la envidia, oigan bien, por la envidia entregaron a Jesús ante Pilato para que lo condenara. Y Pilato, teniendo en cuenta que era un sentimiento de envidia, que posiblemente para Pilato era algo muy ¿qué? Muy pequeño, dijo, ¿a quién quiere que suelte? ¿Y a quién pidió la gente? Bueno, un deseo que está en contra del Espíritu de Dios. ¿Es la que? Ahora vamos a ver qué se desprende. La envidia es característica del corazón natural. Es una característica natural del ser humano. Vamos ahorita a leer Romanos 1:29. Están atestados de toda injusticia. Oigan bien, cuando nace la envidia, ¿qué nace también? La injusticia. Pregunta, ¿fueron injustos con Jesús? ¿Sí fueron injustos? ¿Y por qué fueron injustos? Perfecto, era inocente, pero la envidia pudo más que su inocencia. Qué cosa tan tremenda la envidia. La envidia llevó a Jesús a la cruz. Y dice acá algo tremendo. Injusticia. ¿Y qué más? Fornicas. ¿Sabe qué le decían a Jesús? Usted es un hijo de pecado. Usted es hijo de fornicación. Todo por no reconocer que él era el hijo de Dios. Perversidad. ¿Sabe qué le decían a Jesús? Usted tiene demonio. ¿Escucharon eso? Avaricia, maldad, llenos de envidia. La envidia es lo que estableció la oposición a Cristo cuando estuvo aquí en la carne. Yo no quisiera leer esto de los seres humanos contra Jesús. Yo quisiera leer otra cosa. Pero en la historia sagrada se registra que ese sentimiento de envidia fue lo que llevó a que los seres humanos entregaran a Jesús y fuera clavado en la cruz. Y se levantó contra él todo tipo de perversidad. Dice acá, en esencia se continuó con el mismo sentimiento que se estableció la contienda en el cielo. ¿Por qué hubo pecado en el cielo? Lo mismo. Lo estudiamos hace 8 días, ¿verdad?
Entonces Satanás en el cielo quiso también, Lucifer allá en el cielo quiso, envidió el puesto de Jesús. Sigamos leyendo. Pregunta interesante. ¿Qué es la envidia? ¿Qué es? Y ahí dice, el deseo de alguien de ocupar una posición más alta que la que tiene, un sentimiento de gran valor propio. Oh, si yo lo hiciera, lo haría mejor. Si yo estuviera ahí, sería excelente. Es decir, no valorar. Escuchen esto, la envidia es no valorar el esfuerzo que hace una persona, sino pensar que yo lo puedo hacer mejor que esa persona. Nosotros no nacemos para competir. Este pensamiento nos va a ayudar a menguar, a aplastar la envidia, que es natural en los seres humanos. Nosotros nacemos para servir. Y debemos entender que todos servimos de maneras diferentes. El espíritu comparativo no es de Dios, porque todos tenemos una huella diferente. ¿Estamos de acuerdo, Cristóbal? La huella de Cristóbal es diferente a la mía. Y entre todos los seres humanos, cada uno tiene una creación de huella. Y así, eso significa que somos únicos e irrepetibles. La envidia es no tener en cuenta ese principio. Es el principio de entender que todos somos diferentes, todos servimos diferentes, todos hablamos diferentes y que nadie se parece a nadie. Y que todos somos bendecidos de manera diferente. Amén. ¿Estamos entendiendo eso? Somos bendecidos diferentes, ocupamos responsabilidades diferentes. Eso lo estableció el Señor Jesús, es un principio del Señor Jesús. A uno les dio más, a otro les dio menos. Pero la idea, ¿cuál es? Es valorar que todos tenemos una bendición de parte de Dios. Ahora dice acá algo interesante. El amor nunca se siente de ese modo. El amor no tiene. Por eso que ya hablamos del amor. ¿Qué es el amor? Es un fruto del Espíritu. Y el fruto del amor, que es un fruto del Espíritu, está en contienda contra la envidia. Y están ahí. Ahora la pregunta es, ¿a quién alimenta más? Si tú alimentas el principio del amor, ¿qué pasa con la envidia? Cae. Pero si nosotros alimentamos la envidia, el amor se acaba. Y es allí donde tenemos muchos conflictos entre familias, entre parejas, esposos, esposas, hijos, esposas, en fin, hijos, padres, hijos, porque hay un principio de supremacía, de quién quiere ser el mejor. En el amor, cuando hay amor, esta semana leía un documento que dice, ¿cuál es la mayor satisfacción de un padre? Que su hijo lo haya superado. ¿Qué padre se siente mal? O sea, que diga, bueno, mi hijo fue mejor que yo, más fuerte que papá. Eso a ningún padre le va a molestar. En el sentido de que prestó un mejor servicio, perfeccionó su trabajo. Es algo maravilloso, ¿verdad? Aprendió algo de más. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. Ahora vamos a leer Romanos, que se desprende a partir de la envidia. Por eso, si hay algo que necesitamos trabajar, es que haya mucho amor en nosotros. Cuando hay mucho amor en la vida y cultivamos el amor y cada día regamos el amor y salimos y quitamos todas esa hierba mala que es la envidia, el amor va a florecer. Y en nosotros no va a haber envidia. Al contrario, voy a sentirme feliz por los logros de la hermana, por los logros del hermano, por el crecimiento del niño y todos estamos en pro de crecer. Amén. Y el espíritu comparativo desaparece porque hemos entendido que todos somos diferentes y que todos servimos a un solo Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora vamos a ver algo interesante. Romanos capítulo 1, versículo 29. Mire de lo que se desprende la envidia.
de la envidia, está hablando en el contexto, se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia, perversidad. Están están repletos de ¿qué? De envidia. ¿Y la envidia a qué conduce? A los homicidios. Observe que la envidia fue el sentir que mató a Jesucristo. Tremendo, ¿verdad? Cuando hay envidia, hermanos, en el corazón del ser humano se alberga ese sentir satánico. La envidia no descansa hasta que no desaparece su contrincante. El diablo sintió envidia por Jesús y la envidia lo llevó a la cruz. Dice acá, dice repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. ¿Sabían ustedes que todo esto es lo que nace de la envidia? Observen todo lo que nace de ese sentir. Que el Señor nos ayude a amarnos mucho. Porque los deseos de la carne, son estos, están en pugna contra los deseos del Espíritu de Dios. Son enemigos. Ahora, cuando nosotros cada día alimentamos el Espíritu, nos alimentamos del Espíritu de Dios, todo esto desaparece. Entonces yo veo a la hermana una hija de Dios. Yo veo al hermano un hijo de Dios. Igual que yo, necesitado de la gracia divina. Y a partir de ahí todo cambia. Leamos el comentario que me parece muy interesante. La escritura señala muy claramente, atención, estamos hablando de las características de los deseos de la carne, claramente que el sentimiento de envidia de Satanás fue lo que indujo todos los problemas del cielo. ¿Cuántos problemas? ¿De qué se desprende de la envidia? Todos los que, todos los problemas. Quitamos la envidia y ya se acabaron los problemas. Tremendo. Sigamos leyendo. Entonces la envidia, hermanos, está representada de muchas formas. La cara de las personas envidiosas se transforma. Avancemos. Ahora, no hablemos más de esto porque eso ya lo traemos en el ADN y no vale la pena hablar más de esto, solamente es para tenerlo ahí presente. Vamos a hablar ahora de las características de vivir en el Espíritu. Amén. Ahora, ¿qué significa vivir en el Espíritu? Número 1. Corintios capítulo 3, versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Oh, qué bonito esto. ¿Qué suena mejor? ¿Lo anterior o esto? Uno más, para que nos enamoremos de vivir en el Espíritu. Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Escucharon eso? Pero el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. ¿Entendemos eso, hermanos? Solamente traigo los dos grupos para que ustedes y yo veamos en qué más, qué nos beneficiamos más. Sigamos. Ezequiel capítulo 36, versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, somos obedientes. La desobediencia es lo contrario precisamente. La obediencia es la obra del Espíritu y la desobediencia es lo que el espíritu de la carne quiere. ¿Acaso es fácil venir a la iglesia? No es fácil. ¿Por qué no es fácil venir a la iglesia? Porque está en contra del espíritu de la carne. El espíritu de la carne que dice, no, el sábado tenemos muchas cosas que hacer. Ocupados.
o estamos enfermos, ¿verdad? Obstáculos, muchos obstáculos. Es sorprendente que el sábado mucha gente se enferma, les da sabatitis. Ah, los pretextos. O hay muchas cosas que hacer, ¿verdad que sí? Y a mí me sorprende que yo veo que la gente trabaja de domingo a sábado. Y el sábado de repente se enferman y el domingo amanecen súper bien. Y entre semanas trabajan muy bien y el sábado están cansados, están enfermos o tienen muchas cosas, ¿verdad? Observen cómo es. Entonces el espíritu en nosotros nos motiva para que podamos ¿qué? Ser obedientes. ¿Vamos bien hasta allí? Otro pensamiento interesante. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y escuchen esto tan lindo. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. El Espíritu Santo no solamente trae libertad, trae vida y paz, nos enseña a ser obedientes, sino que el Espíritu Santo es una guía en nuestro camino y que cada día nos va llevando de gloria en gloria. Camino de rectitud pongo sobre tus pies, para que tu pie no tropiece en piedra, dice el Salmo. ¿Cuánto necesitamos de de la bendición del Espíritu Santo? Mucho, ¿verdad? Necesitamos mucho de ello. Vamos a continuar leyendo algunos textos. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Es decir, que cuando somos hijos de Dios, los hijos de Dios que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, no somos cobardes. ¿En qué sentido no somos cobardes? No somos débiles, sino que el Espíritu de Dios hay poder. ¿Qué más hay? Amor y dominio propio. Ahora, ¿qué quiere la carne? Que seamos intemperantes, que comamos de más, que trabajemos de más, que comemos lo que no debemos comer. ¿Sí me estoy dando a entender? Es decir, cuando no tenemos el Espíritu de Dios, todo lo bueno lo llevamos a un exceso. Pero cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, el Espíritu nos enseña a ser equilibrados, a no dar más ni a dar menos, sino a andar en rectitud. ¿Qué les parece andar en el Espíritu? Una bendición grande, ¿verdad? Otro principio, Romanos capítulo 8, versículo 26. Este texto me encanta. Porque el Espíritu Santo en nuestra vida nos ayuda en nuestra necesidad. Y no solamente ayuda a nuestra necesidad, sino que Él intercede por nosotros con gemidos incansables. El Espíritu Santo nos va guiando y va presentando a nosotros nuestra necesidad. Y Él mismo produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y es lo que dice ahí. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo conoce nuestras debilidades. El Espíritu Santo sabrá que somos envidiosos. Y el Espíritu Santo dice, voy a poner mucho amor, mucho amor, mucho amor. Porque en el amor no hay envidia. ¿Y qué dice ahí? Ayuda a nuestra debilidad. Pues no hemos de pedir como nos conviene, sino que sabe el Espíritu mismo qué pedir y cómo interceder por nosotros con gemidos indecibles o gemidos incansables. Hermanos queridos, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Bastante, ¿verdad? Dice acá la inspiración divina. Entonces, en el Espíritu hay libertad. ¿De qué somos libres? Voy a leer algo que esta semana leía y me encantó y lo voy a compartir para ustedes con mucho cariño acerca de lo que nosotros ganamos o lo que nosotros logramos en nuestra vida cuando de alguna manera somos espirituales. Entonces aquí hay una historia muy interesante que dice así. Una vez le preguntaron a una mujer
¿qué ganas orando a Dios? ¿Qué ganas orando? Es decir, la capacidad de ser espirituales, de vivir en el espíritu. Ella respondió, generalmente no gano nada, pero pierdo cosas. ¿Cómo que pierdes? ¿Qué pierdes? Dice, cuando yo oro regularmente, cuando oro a Dios y soy espiritual, pierdo orgullo. Cuando yo oro, pierdo arrogancia. Cuando yo oro y soy espiritual, pierdo la codicia. Y cuando oro mucho, la envidia desaparece. Pierdo ira, pierdo lujuria. Perdí placer por mentir. Perdí gusto por el pecado. Y perdí impaciencia, desesperación y desánimo. A veces, queridos hermanos, oramos no para ganar, sino precisamente para qué. Para perder cosas que no nos permiten crecer espiritualmente, como esas que acabo de mencionar. Si esas cosas están en nuestra vida, difícilmente las vamos a crecer. Pero cuando oramos, entramos en conexión con Dios. La conexión con Dios nos va llevando de gloria en gloria. Dice acá algo interesante, la oración, ¿qué hace en nosotros? Porque somos espirituales. Nos educa, nos fortalece y nos sana. ¿Qué hace la oración? Nos educa, nos fortalece y nos sana. La oración es el canal que nos conecta directamente con Dios. La oración es el medio para contemplar a Cristo crucificado y resucitado y pronto para venir por nosotros. Interesante, hermanos. Sara, dice la Biblia, oró para que Dios le diera un hijo y siendo estéril, lo consiguió. Qué poderosa la oración. Oró Ana, quien también era estéril y pidió un hijo a Jehová y mediante la oración Dios lo dio. El siervo de Abraham, cuando fue a buscar esposa para su amo, oró y Dios le concedió esposa a Isaac. Jacob oró mientras peleaba con el ángel para que lo librara de su hermano y Dios lo bendijo. Oró José y salió victorioso de las más terribles tentaciones. Moisés oró cuando tuvo que pelear contra los amalecitas y los derrotó. Oró Josué y el sol se detuvo y ganó la victoria. Oró Josafat y la ira de Dios se convirtió en cariño. Oh, hermanos queridos, qué poderosa es la oración. Vamos a orar entonces más. Vamos a ser más espirituales y todo esto desaparecerá de nuestras vidas. Vamos a leer Hechos 1:8. Pero recibiréis, ¿cuál es la promesa? Miren esto, hermanos. Pero recibiréis poder. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y todas esas cosas de la carne desaparecen, tú no tienes otra opción en tu vida más que testificar de ese tremendo poder que Dios te dio. Y por eso ahí dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Ahora, ¿de qué vas a hablar? Vas a hablar de ese poder que te hizo libre. ¿Cómo no hablar del amor de Cristo? Si el amor de Cristo fue lo que te sanó, si el amor de Cristo fue lo que te restauró, si el amor a Cristo fue lo que te hizo un hombre diferente, una mujer diferente, una mujer de paz, una mujer de amor, un hombre de paz. Hasta aquí me estoy dando a entender, hermanos. Continuamos. ¿Qué representa nuestra existencia? Ya somos, tenemos, escuchen bien, fuimos creados
Y algo interesante, la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos creó. El Espíritu de Dios nos creó. Cuando Dios en su palabra en Génesis 2:7 dice, y sopló espíritu, ese espíritu es espíritu Ruach Elohim. Ruach Elohim significa el Espíritu de Dios me hizo. Ahora escuchen bien lo que les voy a decir. No estamos aquí por casualidad. Y esto que voy a mencionar es muy importante entenderlo. Hoy nosotros somos un vaso que puede estar lleno de aceite o un vaso que puede estar lleno de agua. Y hay algo interesante. El agua y el aceite no combinan, no se pueden mezclar. ¿Me di a entender? Ahora bien, ¿para qué fuiste creado? ¿Para estar lleno de agua que representan los deseos de la carne o para estar lleno del Espíritu? Vamos a leer lo que dice la inspiración. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Escuchen esto. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Tremendo esto. Impresionante, hermanos, que Dios haya elegido tu cuerpo para que sea el templo del Espíritu Santo. No es cualquier morada, es nada más y nada menos que la morada permanente del Espíritu Santo. ¿Me di a entender? Y dice algo muy interesante. Además, ese cuerpo no es tuyo. Es que este es mi cuerpo. Y yo hago con mi cuerpo lo que quiera. ¿Tu cuerpo? No es tu cuerpo. Es una morada que Dios hizo para que el Espíritu Santo pueda vivir ahí. Y dice ahí, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuánto vale tu cuerpo? Porque fuiste comprado. ¿Cuánto valiste? ¿Cuánto vales? Vales el sacrificio precioso de Jesucristo. ¿Cuánto vale tu existencia? Tu existencia vale a Jesús clavado en la cruz. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Puede en ese cuerpo haber agua y haber aceite? ¿Por qué no? Ya lo entendimos. Entonces, cuando los deseos de la carne son alimentados, el Espíritu de Dios desaparece. Pero cuando vivimos y somos conscientes que vivimos para, como mencionábamos aquí, para vivir en el Espíritu, entonces estás lleno del Espíritu y tú no vives para satisfacer otra cosa que no sea el cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Vives para agradar a Dios en tu cuerpo. Dice algo interesante aquí, hermanos, que quiero que estén muy atentos. Dios os ha dado una morada que debéis cuidar y conservar en la mejor condición posible para su servicio y gloria.
¿Cuál es esa morada? El cuerpo. ¿Y en qué condiciones debemos tener el cuerpo? Despuesito. Termino la idea. Vuestros cuerpos no os pertenecen. ¿Comprendemos esto, hermanos? Entonces, si no nos pertenecemos, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Cuidarlo. Somos administradores de nuestro cuerpo. ¿Y cómo administramos el cuerpo? Entonces, mediante los sentidos, lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, lo que comes, lo que tocas, lo que palpas, todo eso es un complemento de eventos que van o restando o sumando a tu vida. ¿Me di a entender? ¿Cómo cuidamos? Aquí menciona algo interesante, nuestra vida. La salud es una bendición cuyo valor pocos aprecian. Somos muy intemperantes. O dormimos muy poco, o dormimos mucho, o comemos moderadamente, o comemos en exceso y lo que no deberíamos, o trabajamos equilibradamente, o trabajamos en exceso. Si evaluamos nuestras actividades, nuestra vida está en un punto de equilibrio. A partir de este concepto de equilibrio, nace la administración de nuestra existencia. La vida es un sagrado cometido y solo Dios puede capacitarnos. Escuchen bien esto. ¿Quién? Dice, no, yo voy a empezar a hacer cambios. ¿Quién? Yo voy a empezar a hacer cambios. Yo voy a empezar a mejorar mi forma de vivir. Yo voy a mejorar mi manera de comer. ¿Lo vas a lograr? Solo Dios puede capacitarnos. Solo lo vas a lograr con la ayuda de Dios. Dios te va mostrando, te va dando discernimiento, te va mostrando cómo hacerlo, te va aparejando las personas en el camino, ideales, que te van a ayudar a crecer en tu proyecto de vida. Cuando se trata de hacer la voluntad de Dios. Atención a este pensamiento. Hay que mantener puro y sin contaminación el sagrado templo del cuerpo. ¿Cómo deberíamos de mantener nuestro cuerpo? ¿Cómo? Puro. Ahora, cuando se refiere a que debemos conservar nuestro cuerpo puro, ¿a qué se refiere? Hábitos. Hábitos sanos. Comer, dormir, trabajo, descanso, tiempo de familia, lo que bebo. Todo esto me va a permitir mantener mi cuerpo puro y sin contaminación para que el Espíritu de Dios pueda morar en él. Qué bonito esto, hermanos. Estamos hablando de la morada del Espíritu Santo.
Entonces, en la mañana estudiamos que nuestra manera de pensar también contamina mucho. Y para que nuestros pensamientos sean puros, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Debemos conservar fielmente la propiedad del Señor, porque cualquier exceso que cometamos a nuestras facultades acortará el tiempo en nuestra vida para que nuestra vida pueda usarla para la gloria de Dios. Hoy quiero que salgamos de este lugar orando para que cada día el Espíritu Santo pueda llenar nuestro cuerpo y para que vivamos no para satisfacer los deseos de la carne, sino para vivir en armonía a la voluntad de nuestro Dios. ¿De qué lado estamos? Si hacemos un análisis general de la vida, ya vimos cuál es el deseo de la carne número uno, que se desprenden todos los demás. Y ya vimos las ventajas de vivir en el Espíritu, ¿verdad que sí? ¿De qué lado estamos? Atención a lo que voy a leer. La Biblia nos enseña. Escuchen esto. ¿De qué lado estamos? O si hiciéramos un examen en mi vida, ¿qué es lo que más he practicado a lo largo de mi existencia? No me lo digan, por favor. La Biblia dice algo interesante. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Entendemos eso? No podemos servir a dos señores. No puedo agradar al mundo y agradar a Dios. Y este es un principio divino que se aplica en todos los contextos. Alguien aquí, no voy a alzar la mano, no voy a alzar la mano. Alguien aquí ha tenido problemas porque su esposo o su esposa le reclama de pronto por celos. No alce la mano, por favor. ¿O cuál es la esposa que se siente feliz que su esposo tenga dos o tres mujeres? ¿Alguien, una mujer se siente bien? ¿O cuál es el esposo que la esposa, el esposo que dice, oh, yo soy feliz, el esposo que mi esposa tenga varios hombres? Este principio que nadie puede servir a dos señores se aplica en todos los contextos. En todos los contextos. Contexto espiritual, contexto familiar, contexto eclesiástico. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? En todos los contextos se aplica, no puede servir a dos señores, porque le va a quedar mal a cualquiera de los dos. Yo he visto, he leído algunos artículos de algunas mujeres que se pusieron de acuerdo para hacer quedar bien mal al hombre. ¿Han leído esas noticias? ¿Han leído esa noticia? Dice, hoy su esposo me habló, venga de para acá, me puso una cita. Y llega allá y está la esposa y está la otra señora. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Y cómo queda la persona? Avergonzada, apenada, ridiculizada, ¿ah? Odiada, muy bien. El final, odiada. Nadie
puede servir a dos señores. Dice ahí, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. ¿Entendemos eso? Amará al uno y aborrecerá al otro. Hermanos, en el contexto que estamos estudiando, ¿qué quieres amar tú hoy? ¿Los deseos de la carne o el vivir en el espíritu? Ah, qué bonito, ¿verdad? O estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Qué vas a menospreciar hoy? ¿Qué quieres menospreciar hoy? Los deseos de la carne, porque están en contra del espíritu. Dice, termina diciendo, no podéis servir a Dios y a Mamón. Entonces, el principio es claro que nosotros no podemos servir a dos señores. No podemos agradar al mundo y agradar a Dios. En la semana muchas veces queremos escuchar música que no es espiritual y venimos el sábado y escuchamos a la hermana Liz tocar y el que va a cantar dice, no, pero qué himnos tan aburridos. ¿Por qué cree que le suena a su oído así? Oh, porque la música es sacra, eleva, ennoblece, mientras que la otra música te despierta pasiones y agrada al corazón, a las pasiones de la carne, ¿o no? La diferencia es grande. ¿Qué quiere servir hoy? ¿A quién quiere servir? Otro texto de la palabra de Dios, este es más profundo todavía. Primera de Corintios 10:21 dice, atención a ese texto, no podéis beber, no puedes beber. Oigan bien, no puede beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Tremendo texto. Es decir, que Dios nos está pidiendo que vayamos definiendo nuestra vida. Cuando tomamos un vino de uva no fermentado, oh, delicioso. Pero si este va fermentado y tiene ya 18 grados de alcohol, ya te hace ver y te hace sentir otras cosas. Y vas a ver que los edificios se te caen, mientras que el otro te ayuda para tus problemas del estómago, dijo el apóstol Pablo. Es la diferencia. No puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. A medida que pasan los años y a medida que el tiempo pasa y nosotros pasamos con el tiempo, entonces vamos tomando decisiones. Yo deseo que la decisión hoy sea caminar con Dios. Y no quiero sentarme más en un lugar donde no reciba la aprobación de Dios. ¿De quién somos? ¿Con quién simpatizamos en este gobierno de la tierra? ¿Con quién te familiarizas más? Desde este punto de vista, la religión se resuelve en esta pregunta. ¿Seré leal a Dios en nuestra gran controversia que comenzó en el cielo y ahora se ha transferido a la tierra, o serviré a Satanás? ¿Seré fiel a Dios o serviré a quién? Ahí está. O viviré en el espíritu o viviré en los deseos de la carne. Podemos decidir. ¿De quién seré súbdito en esta gran controversia? ¿Saben qué dice el Padre nuestro?
El Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino. ¿Cómo dice? Más fuerte, dilo. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en donde. Es decir, que Dios en el Padre nuestro nos introduce que hagamos su voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo, para que podamos recibir su reino. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a terminar, hermanos. La naturaleza de los dos reinos. Ahí está. El Padre nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Lucas, todo reino dividido en sí mismo es asolado. ¿Comprendimos eso? Todo reino que está dividido contra sí mismo. Pero vean, el apóstol lo lleva un poquito más a nuestra esfera, a la casa. Una casa dividida contra sí mismo cae. Oh, hermanos queridos, de las cosas más difíciles que uno puede encontrarse mientras pasa por este mundo es una casa dividida. Una familia espiritualmente dividida. Oh, qué duro es. La esposa se está arreglando para ir a la iglesia el sábado, para ir a cantar, a orar. Y el esposo le dice, ¿y para quién se está arreglando? ¿Con quién se va a encontrar? Y ella está preparando para venir a cantar, a adorar al Señor. Pero él está con una mente ¿qué? Una mente carnal. La mente de ella es una mente ¿qué? Espiritual. Ahora, de repente el esposo se está también preparando para ir a la iglesia, a cantar y a orar, y ella está pensando irse a los almacenes para comprar ropa. ¿Es fácil vivir así? Oh, qué bonito es esto, ¿no? En la mañana del día de culto, del día de adoración, los esposos se levantan, mi amor, alístate, vamos a cantar juntos a la iglesia. Ayúdame a organizar a los niños que vamos para la iglesia juntos. Vamos a adorar. Y en familia salen a cantar y a orar a la iglesia. ¿Cómo se vive mejor? Una casa unida. Una casa unida es una casa victoriosa, triunfadora. Pero una casa dividida, dice el Señor Jesús, cae. Y si también está dividido Satanás contra sí mismo, ¿cómo puede permanecer su reino? ¿Qué pasa en el reino de Satanás? ¿Ah? Todo es un caos total. Es un desorden absoluto. Por eso el Señor en su palabra dice algo muy especial. Satanás estableció su reino por el fraude y la usurpación y lo mantiene por la fuerza. Hemos leído reportes, también vemos algunas noticias de esas famosas pandillas que se crean, ¿no? El espíritu de pandilla. A lo mejor no conozcamos mucho de eso, solo hemos leído. Pero lo que uno puede ver es que en ese medio se alimenta la traición. ¿Es correcto? Se fortalece el espíritu de guerra. Ahí no está el espíritu de Cristo. No puede estar allí. Por eso dice que Satanás estableció su reino por el fraude y la usurpación y lo mantiene por la fuerza. Esas son sus características. Pero Dios es amor. Su reino está fundado sobre el amor. Y el único poder que usa en su reino
es el poder del amor. Amén. Entonces, con Dios es todo por amor, nada por la fuerza. Cuando todo se hace por el poder del amor, hermanos, las cosas fluyen solitas. No necesitas forzar a nadie cuando todo se hace bajo el poder del amor. Vamos a culminar este mensaje recordando lo que un gran general dijo. Hay un libro que lo escribió un coreano, se llama Sun Tzu. Los nombres allí son así, bien raros. Sun Tzu. El libro se llama El poder de la guerra, el arte de la guerra. Básicamente habla de los grandes guerreros de la historia: Napoleón, Julio César, Marco Tulio, Marco Antonio, de todos los grandes generales de la historia, y explica cuál es el secreto para vencer. ¿Quieren saber cuál es el secreto de los grandes generales para vencer? Está hablando de la guerra, de ese espíritu de combate, de matar. Dice así ese libro: divide, divide y triunfarás. Ese es el secreto, pero no es el secreto de Dios. El secreto de Dios es diferente. El secreto de Dios es ama. Napoleón escribió esto: Alejandro, César, Carlomagno y yo fundamos imperios, pero ¿sobre qué cimientos? ¿Sobre qué cimientos? Las creaciones de nuestro genio sobre la fuerza y la traición. Solo Jesucristo fundó su reino sobre el amor. Y hoy millones de hombres darían su vida por él. Oh, hermanos queridos, el poder del amor. Dios se resume en amor. Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Que el Señor nos bendiga y nos permita cada día vivir bajo la influencia de su amor y bajo la guía de su divino espíritu. Amén.